Ahí va, perfecto. Bien, ahí la empezamos a grabar. ¿Está? Bueno. Vamos a arrancar un poco con un repaso, ¿tá? Porque tuvimos unas super vacaciones para que ustedes se pusieran al día. Así que el viernes tuvimos poca concurrencia, me imagino que adelantaron un poco las vacaciones algunos. Así que lo que vamos a hacer hoy es volver... ¿Qué? Antes de turismo, por eso dije, se tomaron las vacaciones. ¿Y por qué estás ahí atrás? Vení para acá adelante. Estoy acostumbrada a tenerte acá adelante. Vení para adelante. Bueno, a ver. Lo que vamos a ver hoy, voy a bajar un poco la cámara, tenemos sonriente, cuenta, no nos vemos. La puedo posturar. La posturar. Ahí. Bueno, a ver, lo que habíamos visto hasta la clase pasada fue el tratamiento de los bienes de consumo diferido. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer otro ejercicio como el que hicimos la clase pasada para hacer un repaso. ¿Tá? Vamos a compartir la letra del caso. Vamos a arrancar. Sí. La podemos hacer al final, ¿te parece? Ok. Acá la compañera me está pidiendo una consulta, porque ellos no escuchan lo que ustedes dicen, ¿tá? Así que yo tengo que estar repitiéndoles. Una compañera nos está pidiendo una consulta sobre lo que vimos en una clase de Zoom. Le pedí verlo al final, porque así nosotros podemos dar simultáneamente las mismas cosas, ¿tá? El que se quiera quedar al final de la clase para ver con ella también la consulta, se puede quedar perfectamente, ¿sí? Pero vamos a arrancar con la temática de hoy. Vamos a ver el caso de Gamulanes, ¿tá? Así que lo que voy a hacer es compartirles las letras. Por favor. Quiero ver el Zoom acá, no lo puedo ver. No, yo tengo que ver allá. Bien, yo le tengo que poner... Ay, correte un poquito. Ahí. Ahora, si no prendemos. ¿Están viendo la letra los chicos que están en virtual? No. Sí. ¿La ven ahí? No, profe. A ver ahí. Ahora sí. Ok, perfecto. Está. Y acá también la estamos viendo en la pantalla. Entonces, dice así. Dice Gamulanes, objetivo, familiarizar al estudiante con las técnicas general aplicables a los bienes de material de consumo diferido. Diferenciar, cierren los micrófonos, chicos. Diferenciar el tratamiento contable de los bienes de capital en las empresas que no exponen las sociedades de las organizaciones que sí lo hacen. Análisis de los desvíos acontecidos en la producción y su vínculo con las sociedades. Entonces dice, la Curtiembre Gamulanes adquirió en enero del 2014 una secadora en 9.600.000. La empresa estima a esta máquina una vida útil contemplando la obsolescencia tecnológica de 12 años y un valor residual al finalizar ese periodo de 245.760. Dice, la capacidad práctica máxima para los 12 años de vida de la secadora se estableció en 100.800 secadas, mientras que la capacidad presupuestada se fijó en 90.000 secadas para una producción presupuestada de 3.600.000 cueros. Se sabe además que en el mes de mayo del 2014 se efectuaron 670 secadas y se produjeron 29.400 cueros. Considerando que la unidad de uso es la secada, y tanto que la empresa exponga o no la capacidad ociosa, nos pide determinar, punto 1, costo resultante mensual del factor, capacidad práctica máxima mensual, capacidad eficiente mensual, componente físico eficiente del factor para una unidad de producción que es de 1.000 cueros. ¿Está? Entonces, vamos al pizarrón.
Dejarles de compartir. ¿Te animás a dejarles de compartir? Para que vean el pizarrón. Vamos primero que nada a identificar los datos. ¿Sí? Vamos al CEPIDE 1. Esperen que me dieron un marcador que no escribe. No, pero pará porque es nuevo. Esperá, tiene que bajar la tinta. Supongo. No, fíjate si vos podés. Tengo, creo que. Sí, creo que tengo. Toma. Fíjate a ver si lo puedes agrandar. A ver si este anda. Uno. Gracias. Dice, costo resultante. ¿Ustedes ven en el pizarrón, chicos? Sí, se ve. Sí, profe. Cualquier cosa nos van parando, ¿está? Costo resultante mensual del factor. ¿Cómo habíamos definido que determinábamos el costo resultante del factor? En este caso estamos hablando mensual, además. ¿Qué necesitábamos saber? Perfecto, la compañía nos dice valor de adquisición, valor residual y vida útil. ¿Se acuerdan que decíamos que el costo resultante iba a ser el valor de adquisición menos el valor residual dividido la vida útil? En nuestro caso lo tenemos que expresar en meses. ¿Sí? Entonces vamos a ponernos un cuadrito. ¿Llegan a ver acá? No, profe, ya no se ve. ¿Lo ven? Acá abajo Ahí sí. Sí. está, valor de adquisición. Igual en este recuadro acá lo que voy a hacer es anotarme los datos nada más, ¿está? Lo que tienen en la letra. Valor de adquisición, 9.600.000. ¿Sí? Dato de letra. Vida útil, ¿cuánto nos decía? 12 años. 12. Muy bien. ¿Y valor residual? 245.760. Perfecto, 245.760. Bien, entonces vamos a sustituir acá. 9.600.000 menos los 245.760 dividido los 12 años y lo voy a multiplicar por 12 para llevarlo a meses. ¿Bien? Esto entonces nos queda un costo resultante mensual de 64.960. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. En el mismo CEPIDE nos pide capacidad práctica máxima mensual. ¿Qué dato tenemos? Fíjense en la letra. ¿Qué nos dice? No. ¿Se acuerdan que las capacidades se medían en términos de uso del recurso? ¿Cuál es la unidad de uso? Unidad de uso, ¿cuáles son? ¿Qué les dice la letra? La La secada. secada. Perfecto, las secadas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Capacidad práctica máxima. ¿Qué va a ser? La cantidad máxima de secada que puedo hacer. Perfecto, es la capacidad máxima de secadas que podemos realizar con la máquina. ¿Sí? A lo largo de la vida útil. Y nosotros tenemos que pasarlo a términos mensuales. ¿La letra qué nos dice? Fíjense en la letra. Dice, la capacidad práctica máxima para los 12 años de vida de la secadora se estableció en 100.800 secadas. ¿Se entiende?
Esa es la total. 100.800 secadas. Es lo que la máquina puede realizar como capacidad máxima en los 12 años de vida útil. ¿Bien? Entonces, si queremos sacar la capacidad práctica mensual, ¿cómo vamos a hacer? Lo dividís entre 12 por 12. ¿Qué dijo, perdona? Bien, capacidad práctica máxima total dividido la vida útil en meses. ¿Sí? Entonces van a ser los 100.800 dividido los 12 por 12. 700. Y nos da 700 secadas. ¿Bien? ¿Bien, chicos? ¿Van siguiendo? Vamos ahora al componente físico. Nos pide componente físico eficiente. Profe, una consulta. Ahora lo hacemos. Sí. Lo de eficiente, porque viste que un poco más abajo dice que en 2014, en mayo, se efectuaron 670 secadas. Ese dato es para el eficiente, ¿no? Para ¿En resolver dónde? No, dice, pero pará, cuando te habla del mes de mayo te está hablando de valores reales, ¿no? Te está diciendo en un mes en particular cómo se comportó la producción. claro, porque yo, o sea, pensé que, por ejemplo, teníamos que hacer los 100.800 y ponerle a averiguar cuánto, o sea, cuánto se había producido hasta la fecha. No te entendí. ¿Podés explicarme de nuevo lo que ibas a hacer? Claro, que yo pensé que los 100.800, en lugar de calcular mensualmente lo que corresponde, teníamos que Sí. averiguar cuántas secadas habían hecho hasta la fecha, para así saber No, cuánto. no, porque en realidad no es un dato que sea relevante para lo que estás analizando. Vos sacás en promedio cuánto sería la capacidad práctica máxima promedio por mes. ¿Tá? Si vos lo mezclás con lo que la empresa hizo hasta el momento, lo llevas a términos reales. No estás hablando de capacidades máximas. ¿Está? Dale, gracias. Ok. La compañera me decía recién que nos faltó la capacidad eficiente mensual. Capacidad eficiente mensual. A los efectos nuestros es nuestra capacidad ¿qué? No, presupuestada. Ojo que la capacidad teórica es aquella que está en los manuales y que las empresas normalmente no logran alcanzar, porque no toman los paros normales de funcionamiento. ¿Está? Y la capacidad práctica, digamos, en la gráfica aquella que habíamos visto, ¿se acuerdan? La capacidad teórica estaba arriba del todo, después teníamos la capacidad práctica máxima, después teníamos la capacidad presupuestada y luego teníamos la real. ¿Se acuerdan? Entonces la teórica es aquella que la empresa nunca va a llegar, ¿sí? O normalmente no va a llegar. La capacidad práctica máxima es esa teórica adecuada a la realidad, y de ahí para abajo empezamos a lo presupuestado, que es las condiciones de eficiencia con las que se fija la empresa a trabajar, ¿sí? Y luego tenemos la real, que es lo que realmente la empresa haya realizado. ¿Está? Entonces decimos, nuestra capacidad eficiente mensual es nuestra capacidad presupuestada mensual. ¿Qué dato tenemos? Fíjense en la letra. Ahí va, en el mismo párrafo donde teníamos la capacidad práctica máxima, la letra dice, mientras que la capacidad presupuestada se fijó en 90.000 secadas para una producción presupuestada de 3.600.000 cueros. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la capacidad presupuestada y la vamos a dividir entre la vida útil en meses, igual que hicimos con la otra. ¿Está? Y esta nos da 625 secadas. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No, profe. Bien. Vamos ahora a componente físico eficiente.
y nos dice que es para una UP. ¿Tá? ¿Se acuerdan que decía que la UP eran 1000 cueros? ¿Tá? Esto es importante. ¿Por qué? Porque todas las producciones están basadas en las producciones en cueros por unidad. ¿Tá? Entonces todo lo vamos a tener que expresar en términos de unidades de producción cuando hagamos el análisis. ¿Tá? Entonces, componente físico eficiente. Cuando nos pide componente físico eficiente, ¿qué nos está pidiendo? La cantidad eficiente. Bien, la cantidad eficiente para lograr nuestra unidad de producción. ¿Y de dónde lo sacamos? O primero, esperen, antes de dónde lo sacamos. ¿En qué términos va a estar medida el componente físico eficiente? Está referenciado para 1000 cueros, ¿tá? Pero ¿en qué unidades vamos a medir esto? En Secadas. secadas. En secadas, perfecto, ¿sí? Vamos a decir cuántas secadas son necesarias para hacer la unidad de producción, que son los 1000 cueros. ¿Se entiende? Entonces, o sea, el componente físico siempre está expresado ¿en qué? ¿En términos de qué? De la unidad de uso. ¿Tá? Entonces, a ver, ¿de dónde lo podemos sacar? ¿Cómo podemos determinar en términos eficientes cuánto entiende la empresa que serían las secadas que le corresponderían para poder hacer una unidad de producción? Más en la capacidad presupuestada. Bien, vamos a ir a la parte de las presupuestadas, ¿sí? Y la letra les decía que se necesitaban 90.000, se habían fijado 90.000 secadas para una producción presupuestada de 3.600.000 cueros. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir 90.000 secadas para 3.600.000 cueros, que lo voy a llevar a términos de unidad de producción. ¿Está? Esto me queda que entonces son 3.600 UP. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendieron esto? ¿Lo llegan a ver ahí, chicos, ustedes? Sí, profe. Ok. ¿Acá lo entendieron? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro? Bien. Entonces, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da? 25. Ahí va. Entonces son 25 ¿qué? Secadas. Exacto. Secadas por UP, que son 1000 cueros. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Profe, perdón, capaz que es una pregunta tonta, pero ¿de dónde sacás los 1000 cueros? De la unidad de producción, en la letra, en la última parte, te dice, considerando que la unidad de uso son las secadas, no, perdón, en el de arriba, bueno, uno les dice, no, se pide, les dice, componente físico eficiente del factor para una unidad de producción, 1000 cueros. Está, perfecto. ¿Ah? Bien, gracias. Y acá tenemos otra duda en la clase, a ver. Sí. No. En todos los casos, la compañera está preguntando si como al principio habla de que está hablando de los 12 años en el término de la capacidad práctica máxima, si cuando después habla de la capacidad presupuestada, también se refiere a los 12 años o se referiría a términos mensuales. ¿Tá? Está dentro del mismo párrafo, entonces en la descripción, en el total, digamos, del concepto, lo que está hablando es del total de la vida útil, ¿tá? No de un mes de producción. ¿Tá? ¿Alguna otra duda, chicos? Siempre la unidad de producción va a decir la cantidad de componentes que tiene, ¿no? Sí, o sea, la unidad de producción te va a dar la referencia de las unidades que vas a tener incorporadas en cada unidad de producción, es decir, cuánto va a ser de lo que estés produciendo, digamos. ¿Tá? En este caso son cueros, podrían ser mesas, sillas, lo que fuera. ¿Tá? No sé si esa era la consulta. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda?
¿No? ¿Hasta acá bien? Seguimos. Nos vamos al 2. Dice, precio eficiente para una secada en ambas alternativas. ¿Se acuerdan que el tratamiento era distinto si la empresa exponía la COA o si no exponía la COA? ¿Se acuerdan? Y justamente lo que variaba era el precio eficiente. ¿Se acuerdan? Porque la relación de eficiencia, es decir, lo que necesitamos para hacer cada una de las unidades no cambia, pero sí nos cambia el término de monetario, el componente monetario. El precio eficiente va a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando exponíamos la COA o cuando no exponíamos la COA? En una realidad el costo forma parte de la producción y cuando vos expones COA, sacás el costo. Ahí va. La compañera nos está diciendo que cuando exponemos COA, esa COA queda separada del resto del costo, ¿sí? Y cuando no la exponemos nos queda incluida en el proceso productivo y por lo tanto va a llegar al costo de los productos. ¿Se entiende? Entonces la diferencia está justamente en cuánto es la capacidad que tomamos para poder determinar ese precio eficiente, ¿sí? ¿Se entiende? En el caso que nos ponemos COA, ¿qué vamos a tomar? La presupuestada. La presupuestada, exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la COA, esa ociosidad anticipada que ya decidimos no usar, va a ir al costo de todo el proceso. ¿Se entiende? Y por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar el precio eficiente? ¿Más grande o más chico? ¿Más grande o más chico? Más grande. ¿Están de acuerdo allá? Sí, siempre. Sí. Bien, a ver, acá estamos en discusión por qué nos queda más grande o más chico. A ver ustedes, participen ustedes, a ver, expliquen a la clase por qué nos queda más grande ese precio eficiente. Porque, permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Porque en realidad está incluido la capacidad ociosa anticipada y de la otra manera lo estás excluyendo, por lo tanto te queda más chico. ¿Se entiende? Acá lo que estás haciendo es dejándolo como costo del proceso productivo. No, acá no estamos exponiendo la COA. Cuando no exponemos la COA, ¿sí? El costo de la COA queda metido adentro del proceso productivo. Por eso distribuimos entre la capacidad presupuestada. ¿Se entiende? Son menos unidades. Acuérdense que la capacidad presupuestada son menos unidades que la capacidad práctica máxima. Y en la capacidad práctica máxima nosotros lo que hacemos es discriminarla. Y el costo de esa capacidad ociosa anticipada, es decir, lo que yo ya sé que no voy a usar, lo voy a llevar directamente a resultados. No lo cargo al proceso. ¿Se entiende? Entonces, ese eficiente que se distribuye entre mayor unidades de uso, o sea, entre mayor cantidad de secadas, nos va a quedar más chico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió los dos lados? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, de bien. Entonces, ¿sabe lo que hablaba el pizarrón? Si no borro. No sé si me puedo ir con la cámara, porque son dos. No tengo posición 2 grabadas. ¿Eh? No. ¿Se va la 3 que es? Estoy tratando de cambiarme al otro lado del pizarrón. Ahí. Igual no sé si no está un poco alta. Apagá el proyector. No sé si puedo usar el pizarrón de este lado. El grande, sí. ¿Ven acá arriba ustedes, chicos? Sí, ¿Y sí, yo se ve. escribo acá? Sí, se ve. Apagalo 2 veces en este dato. 2 veces, otra vez más. Ahí. Está. Vamos a trabajar de este lado, así podemos utilizar los datos del otro. Punto 2. Nos pide entonces, vamos a hacer primero sin exposición de COA y luego con exposición de COA. ¿Está? Nos pide, entonces, precio eficiente para una secada en ambas alternativas, costo mensual presupuestado del factor para producción y costo eficiente por unidad de producción y de corresponder costo de la capacidad ociosa anticipada. ¿Está? Entonces, vamos a ponernos acá.
sin exposición de COA. Entonces, precio eficiente. ¿Cómo lo determinamos? Costo presupuestado sobre capacidad presupuestada. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro costo presupuestado? ¿Qué les parece? 64.960. Bien. ¿Qué era lo que habíamos calculado? Esperen que me cambio el otro. Era lo que habíamos calculado acá como costo resultante. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con los factores de carácter fijo como este, los bienes de consumo diferido? ¿Qué particularidad tienen? El costo real eficiente. La forma de determinarlo, ¿cómo es? A través de estimaciones, es decir, nosotros tenemos el costo de adquisición, valor residual y vida útil. Entonces, si ninguna de las dos va a cambiar, ¿sí? El resultante y el presupuestado, ¿qué va a pasar? Van a coincidir, ¿sí? Entonces, nuestro valor para poder determinar el precio eficiente va a ser el que calculamos acá, el de 64.960, ¿sí? Entonces, venimos con ese. Ahí. Para acá, 64.960 y lo dividimos entre, ¿qué dijimos? 6.25, ¿puede ser? Entre capacidad presupuestada, las 625 secadas. ¿Se entiende? Así Sí. que 625 secadas. Esto nos queda entonces que el precio eficiente es de 103.936. ¿Ah? Estos son pesos por secada. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? 103, 103, no pasa nada, no pasa nada. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Después tenemos, nos pide además, costo mensual presupuestado del factor a producción. O sea, ¿cuánto llega el proceso generador de valor, el proceso productivo? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cuánto llega al proceso productivo sin exposición de COA? ¿Qué les parece? ¿Qué? Esto tiene que ser el costo, o sea que tiene que ser la cantidad de pesos que llegan al proceso productivo. Si yo no expongo la COA, ¿cuánto llega al proceso productivo? Todo, el 100%. ¿Se entiende? O sea que van a llegar al proceso productivo los 64.960. ¿Bien? ¿Se entendió? Proceso generador de valor. O proceso productivo, como quieran. Yo estoy acostumbrada a producirlo así. Acá estaban preguntando qué significaba PGU, proceso generador de valor. ¿Está? ¿Bien? ¿Dudas? Después nos pide costo eficiente por unidad de producción. Ahí sería los 103.936 por 25. A ver, ¿el resto qué opina? ¿Cómo determinamos el costo eficiente? Era precio eficiente por... No, costo eficiente por UP. ¿Qué es? Precio eficiente por componente físico eficiente, la cantidad eficiente. Bien, entonces como decía el compañero,
van a ser las 103.936 que tenemos acá por la cantidad eficiente que habíamos determinado en el otro CEPIDE, ¿se acuerdan? Componente físico eficiente por UP, 25 secadas. ¿Se entiende? A ver, la compañera se está preguntando, entonces, ¿dónde tendría que utilizar el componente real? ¿Qué fórmula utilizábamos el componente real? Lo utilizábamos cuando determinábamos el costo eficiente, por ejemplo, pero no de la UP. Era el costo eficiente ¿de qué? De la producción. ¿Está? ¿Se entiende? Acá estamos determinando el costo eficiente de la unidad de producción. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? Profe, tengo una duda boluda, pero el 25 secadas, ¿qué quiere decir? Que de 1000 cueros, solo el 20, o sea, 25 no llega, no entiendo cómo representarlo. ¿El 25 secadas este de acá? Sí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para poder hacer la unidad de producción, que son los 1000 cueros, tú tenés que realizar 25 secadas. ¿Se entiende? Es lo que rinde entonces, ¿Es lo que qué? lo que rinde, como quien dice. Es No, lo que yo me tenés sí. estipulado, es lo que tenés estipulado en lo que sería la especificación técnica de alguna manera. Ellos te dicen que con 25 secadas vos podrías hacer los 1000 cueros, ¿tá? En condiciones de eficiencia. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quedó? Una consulta. Sí, decime, Pablo. ¿Podés reiterar lo del costo eficiente por unidad de producción? Es el precio eficiente por la cantidad eficiente. El precio eficiente es el que calculamos en el CEPIDE acá, cuando Acá. empezamos. Exacto. Y la cantidad eficiente es el Es la que componente vos- físico. Exactamente. Ese que calculaste en el CEPIDE 1. Mirá, acá. Componente físico eficiente por unidad de producción. ¿Está? Bien. Las 25 secadas para los Bien. 1000 cueros. Bien, ¿Se entiende? perfecto. Bien, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Van bien? ¿Sí? Bueno. Costo eficiente por unidad de producción, costo de ociosidad. Como no exponemos COA, no tenemos que calcular el costo de la ociosidad. ¿Está? ¿Sí? Ah, el costo total, sí. Este nos da 2.598,40. ¿Está? Esos son pesos. ¿Sí? Igual que el de arriba, que el costo mensual presupuestado también. ¿Se entiende? Vamos a hacer ahora de este mismo desvío global. ¿Tá? Es decir, me voy al CEPIDE 3, voy a seguir sin exposición de COA. Y luego voy a calcular con exposición de COA todo lo mismo. ¿Tá? Así que vamos al CEPIDE 3 en la modalidad de sin exposición de COA. El CEPIDE 3 nos pide desvío total entre costo resultante y costo presupuestado de producción en el mes, efectuando el análisis del resultado por medio de las variaciones para ambas alternativas. ¿Tá? Entonces, vamos acá, desvío global. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Costo qué? Costo real Menos costo eficiente por producción real. menos el costo eficiente. ¿Bien? Costo real ya lo tenemos. ¿Sí? ¿Cuánto es nuestro costo real? Lo calculamos al inicio,
64,960. ¿Bien? ¿Cuál es el costo eficiente? Y acá viene lo que decía o preguntaba la compañera al principio. ¿Cómo determinábamos el costo eficiente? De la misma manera, ¿y qué? Por el tipo de factor. ¿Qué quiere decir tipo de factor? No, a ver, costo eficiente. Esto hace referencia a la producción, es decir, cuánto nos debería haber costado la producción en condiciones de eficiencia. La cantidad real por el costo eficiente. No cantidad real. Tiene como una variación. La compañera acá en vez de decir cantidad real dijo la producción real, y ese término es más correcto, ¿sí? Porque no hace referencia a la cantidad real, sino a la producción real. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de costo eficiente estamos hablando de un componente real y un componente eficiente? El componente real va a ser la producción que realmente realizamos. Y el componente eficiente, ¿qué va a ser? El costo eficiente por unidad de producción, que calculamos acá arriba. ¿Está? Entonces, vamos a ponernos acá. Costo eficiente por UP multiplicado por la producción real. Expresado en términos de UP, ¿no? Ojo con esto, tienen que ser las mismas unidades. ¿Ah? Porque vieron que la letra no los da en la misma unidad de la UP. Se los dan en distintas unidades. Entonces ustedes tienen que pasar todo en la misma unidad. ¿Bien? Entonces, costo eficiente de la UP, ¿cuánto era? 2.598,40, perfecto. ¿Y cuánto fue la producción real? ¿Qué era de la letra? Nos decía, se sabe además que en el mes de mayo del 2014 se efectuaron 670 secadas y se produjeron 29.400 cueros. ¿Qué? Ahí va, 29.400 dividido 1000 para llevarlo a términos de UP. O sea que en realidad son 29,4 unidades de producción. ¿Se entiende? Y entonces hacemos 2.598,40 por 29,4. Y esto nos da... Ahora, profe, perdón. Profe, esa parte no se ve en la cámara. ¿Lo qué? Que no vemos esa parte nosotros ¿No ahí ven esta abajo. parte? Bueno. No. Ok, lo ponemos más arriba. ¿Hasta dónde llegan a ver ustedes? Capaz que lo podemos bajar. Hasta donde puso La- producción real, expresada en unidad de producción. Me deja bajarles un poco la En Creo que si realidad, baja la cámara se ve. ahí. ¿Ahí lo ven? ¿La parte de abajo? Sí, vemos, no quedó nítido, pero vemos. A ver si lo llegan a distinguir. Si no, borro el pizarrón y escribo arriba. No, todo quedó sin desenfocado. nitidez la cámara, profe. Le falta enfoque. ¿Te falta qué? Enfoque. Ahí. Un poco Sí, más arriba. un poco más arriba y queda. Va para arriba. ¿Y dónde está? Ah. Costo eficiente de la producción, entonces. Va a ser costo eficiente por UP por producción real expresadas en UP. ¿Ah? Esto es lo que habíamos puesto acá abajo. ¿Sí? Entonces, 2.598,40 era el costo eficiente por UP. Lo teníamos acá. ¿Bien? Producción real, habíamos dicho
que la letra decía que se habían producido en el mes de marzo, ¿era? En el de mayo, 29.400 cueros. Y cada UP era de 1.000 cueros. Así que lo vamos a dividir entre 1.000 para llevarlo a términos de UP. O sea que son 29,4 UP. ¿Bien? Entonces, el costo eficiente, bien, nos queda en 76.392,96. ¿Sí? Y ahora, con ese número, vamos a venir para el desvío global. ¿Está? El desvío global lo teníamos acá. Sí. $76.392,96, sí. ¿Está bien? No. Entonces tenemos, el desvío global nos va a quedar 64.960, que era el real, menos los 76.392,96. Nos queda un desvío global de 11.432,96. ¿Bien? Negativo. Negativo. Negativo, perdón. Sí, negativo. Acá están preguntando si fue más o menos eficiente en la producción. La compañera dice, gasté menos de lo que presupuesté. Entonces, en conclusión, ¿fueron más o menos eficientes? Más eficientes. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fueron más o menos eficientes? Más. Bien, y hay una compañera que está diciendo, Juan está diciendo que en la práctica más eficiente. Muy bien. Muy bien, fuimos más eficientes, ¿está? Bueno, y ahora nos dice que tenemos que explicar este desvío. ¿Cómo se explicaban los desvíos en los casos de los bienes de consumo diferidos o aquellos que son de carácter fijo? ¿De qué manera? Presupuesto, ahí va. Variación presupuesto, variación capacidad, variación eficiencia, ¿sí? Es decir, cuando estamos en bienes de carácter fijo, las variaciones se explican a través de esas tres variaciones. Si fueran de carácter variable, ¿qué variaciones tendríamos? ¿Cómo explicamos las variaciones de los factores de carácter variable? Precio, variación precio y variación capacidad. ¿Va? ¿Vieron la diferencia, no? Si son variables, se explica a través de dos variaciones y si son fijos a través de tres. ¿Va? Entonces, vamos a explicar este desvío de los 11.432 a través del cálculo de las tres variaciones. Vamos a ir a otro pizarrón. Me voy a ir al 1. Entonces, variación presupuesto, variación capacidad y variación eficiencia. ¿Qué les parece? ¿Qué habíamos dicho de la variación presupuesto? Habíamos dicho que en el caso de los bienes de consumo diferidos, si no había cambios en las estimaciones de vida útil o de valor residual, la variación presupuesto, que es equivalente a la variación precio, ¿cómo debería ser? 0. ¿Está? O sea que la variación presupuesto en estos bienes en general es 0. Si no había cambio entre qué, profe, ¿Y qué, perdona? tenemos a repetir que si no había cambios entre qué. Si no hay cambios en las estimaciones, ¿se acuerdan que nosotros
En los bienes de consumo diferido tenemos la particularidad de que la forma de tener el valor real y el presupuestado es a través de, ¿qué cosa? De la determinación de lo que nosotros llamamos en otras materias la amortización. ¿Sí? Costo de adquisición menos valor residual sobre la vida útil. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no tengo cambios en las estimaciones de valor residual o de la vida útil, esos valores van a coincidir siempre, porque la fórmula de cálculo es la misma. ¿Tá? Entonces, si no hay cambios en las estimaciones, la variación presupuesto, que nuestra variación precio va a ser 0. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Bien? Variación capacidad. ¿Cómo se determinaba? Perfecto. Primera brecha, capacidad presupuestada menos capacidad real por precio eficiente. ¿Sí? ¿En qué términos están expresadas estas capacidades? Secadas. Siempre las capacidades están expresadas en términos de unidad de uso. ¿Tá? En nuestro caso son secadas, pero pueden ser horas máquina. ¿Tá? Entonces, capacidad presupuestada. Acuérdense que estamos analizando las variaciones para un mes. Entonces necesitamos la capacidad presupuestada para el mes de mayo. ¿Sí? ¿Cuánto habíamos calculado? ¿Cuánto nos daba la capacidad presupuestada mensual? 625. 625, muy bien. 625 secadas. ¿Y cuánto era la capacidad real? ¿Cuántas secadas realmente se habían usado en el mes de mayo? 670. ¿Y nuestro precio eficiente? 103,936. ¿Tá? Entonces, la variación capacidad nos queda 4677,12 negativa. ¿Sí? Es decir, usamos más de lo que habíamos presupuestado. ¿Ah? Usé 670 en lugar de 625. ¿Sí? ¿Se entiende? No estás analizando cómo se comportó con relación a la producción, porque eso lo analizás en la variación eficiencia. Acá estás viendo cómo usaste el recurso. ¿Tá? Si lo usaste de la manera que lo habías presupuestado o no. ¿Tá? Acá la compañera estaba preguntando con relación a la producción, ¿sí? Es decir, si lo que estamos viendo acá es cómo se comportó la producción en sí. ¿Sí? No, lo que acá estamos analizando es el uso del recurso. ¿Tá? Si usé más o menos de lo que había previsto usar del recurso. ¿Tá? ¿Y la variación eficiencia? Capacidad real menos capacidad eficiente por precio eficiente. ¿Sí? Capacidad real, 670. Y la capacidad eficiente, me parece que no. No. Capacidad eficiente, ¿cómo la calculamos? ¿Qué va a pasar con la capacidad eficiente? Igual que cuando calculamos el costo eficiente de la producción, ¿qué va a tener? Un valor que va a ser real y un valor que va a ser eficiente. Entonces, si lo que estoy analizando es la capacidad eficiente, que tiene que estar expresada en términos de secadas, ¿qué es lo que voy a tomar de términos eficientes? Exactamente. Entonces, ¿qué voy a tomar de lo que es la ecuación del costo eficiente? La cantidad eficiente. ¿Se entiende? Vamos a tomar el Q eficiente. ¿Sí? Porque como decía la compañera, que me olvidé de decirles a los que están en casa, la compañera nos decía, lo que estamos determinando acá es la cantidad de secadas que hubiéramos utilizado para la producción real si hubiéramos sido eficientes. ¿Se entiende? Entonces lo que tenemos que tomar es la cantidad eficiente, es decir, la cantidad de secadas que hubiera llevado si hubiéramos sido eficientes, y lo vamos a multiplicar ¿por qué?
Me falta el componente real. ¿Cuál va a ser el real? La producción real, perfecto. Producción real, muy bien. Componente eficiente y componente real. ¿Ah? Entonces, ¿cuántas secadas lleva una unidad de producción? Fíjense en lo que ya calculamos. 25 secadas. ¿Sí? 25. Perfecto. ¿Y cuál fue la producción real? 29.400. Sí, de 1000. Y lo vamos a dividir entre 1000 para llevarlos a términos de la unidad de producción. O sea que fueron en total 29,4 UP. ¿Sí? Entonces nos queda que si hubiéramos sido eficientes, tendríamos que haber utilizado 735 secadas. ¿Ah? Y con este nos venimos para acá. 735. Y el precio eficiente sigue siendo el mismo, 103.936. Y esto entonces nos queda 6.755,84. ¿Está? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo utilicé el recurso en sí? Es decir, ¿cómo se comportó en la producción? ¿Fui más eficiente o menos eficiente? Usé menos secadas de las que en realidad hubiera necesitado para hacer la producción que hice. O sea que fui más eficiente. ¿Bien? ¿Se entiende? Verificamos. Desvío global nuestro nos había dado 11.432. Acá. ¿Ah? Desvío global. 11.432. Creo que no lo ven ahí. Bueno. Y nos vamos entonces acá. Tenemos que verificar que variación presupuesto más variación capacidad más variación eficiencia. Esperen que se me quedó la cámara para el otro lado. ¿Por qué no va? Ahora sí. Verificamos que variación presupuesto, variación capacidad y variación eficiencia verifiquen con el desvío global. ¿Está? Entonces 0 más 4.677,12 más 6.755,84 nos queda los 11.432,96 negativos. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Vamos entonces a con exposición de COA, ¿sí? Me voy a ir al otro pizarrón, si puedo. Ahora vamos a hacer con exposición de COA. ¿Va? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el precio eficiente. ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Qué diferencia tenía con el de sin exposición de COA? Usamos en lugar de la capacidad presupuestada la capacidad práctica máxima, ¿sí? O sea que va a ser el presupuestado, que es igual al real, dividido la práctica máxima, que ¿cuánto nos había dado? ¿Se acuerdan que lo habíamos determinado en el primer CEPIDE, la práctica mensual? ¿Nos había dado cuánto? 700. 700, muy bien. Entonces esto nos da 92,8. Estos son pesos por secada. ¿Ah? ¿Bien? ¿Sí?
Después nos pedía costo mensual presupuestado de factor a producción. Para hacer esto, primero tenemos que determinar la COA. Porque se acuerdan que decíamos que a producción, ¿qué pasaba con la COA? No llevábamos el costo, ¿sí? El Lo costo de la separo. COA va directo a resultados, entonces lo tenemos que sacar. Para poder sacarlo tenemos que calcularlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo calculábamos la COA? ¿Se acuerdan que decíamos que la COA era la capacidad que yo ya definí de antemano que no voy a usar? Matemáticamente era, ahí va, como dice la compañera, capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada. ¿Está? Capacidad práctica máxima menos capacidad presupuestada. ¿Qué es? Ya mensual, porque voy a hacer todo el análisis mensual, exacto. Entonces, capacidad práctica máxima. 700. ¿Cuánto nos había dado la presupuestada? 625. O sea que nuestra CUA son 75 secadas. ¿Bien? Es decir, de antemano yo ya dije que hay 75 secadas que no voy a usar. ¿Se entiende? Y ahora la voy a calcular el costo de esas 75 secadas, que es el costo de la COA. ¿Está? Exactamente. El costo de la COA era la COA por el precio eficiente. Es decir, que son las 75 secadas por el precio eficiente de 92,8. Y esto nos queda 6.960. Perfecto. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, entonces ahora lo que queríamos era el costo a producción o al proceso generador de valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de los 64.960, que era el costo total de producción, y le voy a sacar el costo asociado a la COA. ¿Sí? Que lo calculamos recién, 6.960. ¿Ah? Y este nos queda 5.800. No, 58.000, perdón. ¿Está? ¿Bien? Después nos piden costo eficiente por UP. ¿Cómo habíamos definido el costo eficiente por unidad de producción? Precio eficiente por cantidad eficiente. Precio eficiente por cantidad eficiente. ¿Qué es lo que cambia acá? El precio pasa a ser 92,8. ¿Y la cantidad eficiente cambia? A ver, allá en casa, ¿la cantidad eficiente cambia? Acá están diciendo que no. ¿Qué opinan ustedes? No, no cambia. ¿Por qué? Siguen siendo las 25 secadas, o sea, la tirada es lo mismo. Siguen siendo las 25 secadas. ¿Por qué? Porque la relación técnica no cambia. Lo que está cambiando es la forma de valorizar el precio de esas secadas. ¿Tá? Pero la relación técnica se mantiene. O sea que van a seguir siendo las 25 secadas. ¿Tá? Así que esto por 25 secadas. ¿Cuánto? Nos queda que cada unidad de producción cuesta 2.320 en términos eficientes. ¿Está? Y creo que hasta acá puedo llegar porque no hago nada. Me voy al otro. ¿Qué es el 3 o es el 1? Sí, pero por eso quiero irme para acá. Volvemos a este lado. Ahí. Bueno.
Entonces, hasta ahí llegué con el CEPIDE 2 con exposición de COA. Ahora me voy. ¿Qué? ¿Costo qué? Pero el costo de la sociedad yo la calculé. Hice la COA y el costo de la COA. Porque esto acuérdense que lo necesito para hacer lo que llega al proceso generador de valor. Lo tengo que hacer antes. Por más de que en el CEPIDE me lo pidan después, lo tengo que hacer antes. ¿Está? Porque si no, no puedo calcularlo. Costo eficiente por unidad de producción, que ya lo hicimos. Nos vamos al 3. El 3. El CEPIDE 3, con exposición de COA, hacemos lo mismo. ¿Está? Necesitamos desvío global. ¿Cómo lo vamos a hacer? El costo real. ¿Sí? Que eran 6.496, 64.960. ¿Ese? Sí, ese. ¿Todo de acuerdo? A ver, acá me están diciendo que no es este. ¿Qué opinan? Ahí va, acá me están diciendo que Para son mí a ese hay 58. que quitarle los 6.960. Exacto, muy O sea, bien. serían los 58.000. Exacto, perfecto. ¿Vieron que ustedes cuando hicieron el presupuesto, cuando hicieron sin exposición de COA, ustedes sí colocaron acá los 64.960? Pero cuando tienen exposición de COA, tienen que empezar los desvíos globales tomando de referencia ¿qué? Lo que llega a la producción, porque van a comparar ahora, van a analizar la producción, cómo se comportó. Entonces, este valor va a pasar a ser el que nosotros calculamos como costo del proceso generador de valor. ¿Se entiende? Que nos había dado ¿cuánto? 58.000. 58. Los 58.000. Entonces, este va a ser 58.000. ¿Está? ¿Y lo vamos a comparar contra qué? Contra el costo eficiente. Contra el costo eficiente. Vamos a calcularlo. Pero también cambia. Ahí va. También cambia, sí, claro. Eficiente. ¿Qué es lo que va a cambiar del costo eficiente? El costo por unidades de producción. Este es costo eficiente para producción. ¿Va? ¿Cómo se calculaba? Cambió el precio eficiente, por lo tanto, ¿qué fue lo que cambió de esta ecuación del costo eficiente de la producción? El costo eficiente por unidades de producción. Perfecto, el costo eficiente por UP. Porque se acuerdan que esto era costo eficiente por UP por las UP reales. ¿Se acuerdan? O la producción real en términos de UP. Sí. ¿Está? Estas son las producción real en UP. ¿Está? Pero eso sí que no cambia, ¿no, profe? Perdón, capaz que es una boluda. Este queda igual. Ah, Es bien. igual. Pero este cambió. Sí, Porque ese es ¿qué cambió 2320. acá? ¿Qué fue lo que cambió acá? El precio eficiente. El precio eficiente es distinto. Se ¿Ah? desenfocó la cámara. Profe, se desenfocó la cámara. Como que va y viene. Ahora quedó bien igual, tranqui. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Ok. Ahora sí. ¿Pero hasta acá lo llegaron a ver? ¿Lo llegan a ver? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir costo eficiente por UP. ¿Cuánto habíamos calculado? 2320. 1.320. 2.320. 2.320. Y lo multiplicamos por la cantidad real de unidad de producción. ¿Cuánto nos había dado? 29,4. 29,4. 29,40, porque se acuerdan que eran 29.400 cueros que los dividíamos entre 1.000, que era la unidad de producción. ¿Sí? Y entonces esto nos queda un costo eficiente de 68,208. 68.208. ¿Bien? ¿Sí? Con este nos venimos para acá. 68.208.
Entonces el desvío global, ¿cuánto nos queda? 58.000 menos 68.208, que nos da 10.208. 10.208 negativos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo vamos a explicar esta variación, este desvío global? Vamos a hacer variación presupuesto, variación capacidad y variación eficiencia. ¿Sí? Igual que hicimos en el otro. Y básicamente, en estos casos, ¿qué es lo que va a cambiar? Esta sigue siendo 0. La interna de la variación capacidad y la interna de la variación eficiencia, ¿cambian? Ahí va, lo que cambia es el precio eficiente. ¿Se acuerdan la fórmula? ¿Qué decíamos? Esto es capacidad presupuestada menos capacidad real por precio eficiente. ¿Cambiaron las capacidades? ¿La cantidad de secadas que tenían? No, quedaron iguales. Pero lo que cambió sí que fue el precio eficiente. Y lo mismo le pasa acá. Capacidad real menos capacidad eficiente por precio eficiente. La interna queda igual. Lo que sí cambió fue el precio eficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Entonces, sustituimos. Capacidad presupuestada. ¿Cuánto teníamos? Habíamos presupuestado 625. 6.25 menos 6.70. La real había sido 670 y el precio eficiente nos había dado 92. 92,8. Entonces la variación capacidad nos queda 4.176. Negativo. ¿Sí? Porque se acuerdan que la interna era negativa. ¿Sí? Habíamos usado más de lo que habíamos previsto. Y acá nos queda la real 670 y la eficiente, ¿cuánto nos había dado? 7.35. 7.35. 7.35. Y el precio eficiente 92,8. O sea que nos queda 6.032 negativo. Verificamos la suma de las tres. ¿Cuánto tiene que dar? El desvío 10.208. global. 10.208. Negativo. ¿Está? Y verifico. Profe, disculpa, la ¿Entiendes? capacidad de eficiencia era la cantidad eficiente por la producción real, ¿no? Que de ahí habíamos sacado el 735, ¿no? A ver, pregúntame de nuevo, porque te escuché distorsionado. Perdón. La capacidad eficiente es... La cantidad, la capacidad eficiente es la cantidad eficiente por la producción real, ¿no? Sí, creo que era así, ¿o no? Esto es, sí, es el componente físico eficiente, es decir, la cantidad de secadas que necesitas para hacer una unidad de producción por la producción en términos de unidades de producción reales. ¿Está? Claro, claro. Y ahí no cambia nada la COA, o sea, no importa la Nada, exposición. para Está bien. nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque en todos estos cálculos, lo que cambia cuando ustedes hacen con exposición o sin exposición es el tratamiento económico, ¿ah? Pero no toca las relaciones de eficiencia. Y cuando ustedes analizan todo esto, están analizando todo en términos de relaciones de eficiencia, salvo el precio. O sea, lo que toca es la parte económica, es decir, si cargo el costo de los productos, el costo de la COA o no. Simplemente todo lo que tiene que ver con precios. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, sí. Muchas gracias. Ok. Bueno, y lo último que nos pide, el CEPIDE 4, o sea que hasta acá terminamos con el CEPIDE 3. ¿Ven acá abajo ustedes, chicos? Donde tengo la mano, ¿ven? Sí, se ve. Vamos a hacer el CEPIDE 4. El CEPIDE 4 pide capacidad ociosa total por las dos formas de cálculo vistas en el curso. La COT. ¿Cómo le habíamos definido la COT?
La COT era la capacidad ociosa total. Capacidad ociosa anticipada más capacidad ociosa operativa. ¿Sí? ¿Cuánto nos había dado la capacidad ociosa anticipada? 75 secadas. ¿Y cuánto nos da la CO? ¿De dónde sacábamos la CO? La capacidad ociosa operativa. La interna de la variación capacidad nos da la CO. ¿Sí? Si yo miro la interna de la variación capacidad, 625 menos 670, ¿cuánto nos queda? 45 negativo. ¿Sí? Entonces, la COT total, ¿cuánto nos va a quedar? 30 secadas. ¿Sí? La otra forma de calcular la COT, ¿cuál era? Capacidad práctica máxima menos capacidad real. ¿Cuál era la capacidad práctica máxima? Mensual. Estamos trabajando todo para el mes. 700. 700. ¿Y la capacidad real? 670. O sea que nos quedan 30 secadas. ¿Sí? ¿Se entendió? Y si yo les pidiera el costo de la COT, ¿qué harían? Ahí va, la compañera La nos COT dice por el la precio eficiente. Perfecto, lo multiplicaríamos por el precio eficiente. Entonces vamos a hacerlo, no lo pide, vamos a hacerlo igual. Costo de la COT, cuando les pide la COT es en secadas. Vamos a hacer igual el costo de la COT para que les quede. Es 30 por 92,8. ¿Está? No, porque en el otro escenario no tenés cálculo de COAS. No tenés COAS. Sí, tenés todo junto. Pero ¿para qué lo vas a exponer? Si no te interesa. ¿Se entiende? Podés hacer el análisis. ¿Sí? Pero no tiene sentido porque ya de por sí el precio va a tener metido adentro esta COA, por ejemplo. Entonces no tendría ningún sentido hacer un cálculo de COT si no expones COA. ¿Está? ¿Cuánto nos queda este? Secretaria. Sí, 30 por 95. Ahí va. Estos son pesos, ¿está? ¿Sí? O sea, el CEPIDE les pide secadas y el costo es en pesos. ¿Está? ¿Se entiende? Cuando te pide qué. A ver, la compañera nos está preguntando acá, ¿cómo sería el caso de la COT si fuera el costo eficiente o el costo real? ¿Qué es lo que sucede? En los bienes de consumo diferidos, particularmente, si no tienen cambios en las estimaciones, no van a tener una COT real y una COT eficiente. ¿Tá? Pero en los bienes como el factor trabajo que nosotros vimos, ¿sí? Teníamos una COA real y una COA a valores eficientes, ¿se acuerdan? ¿Y qué era la diferencia entre una y otra? El ajuste por la variación precio. ¿Tá? Entonces lo que cambia es el precio. ¿Sí? Nuevamente la única incidencia se va a dar en el precio. Pero en los bienes de consumo diferido no vamos a tener eso, salvo que tengamos cambios en las estimaciones de vida útil o valor residual, donde la variación se va a reflejar también en la variación presupuesto, porque ahí también incide, porque es una variación precio. Sí. No. Tampoco. La compañera está preguntando si vamos a tener algún ejercicio para hacer que tenga variación en las estimaciones o si en la revisión va a ir algo de eso. No, no va nada de eso. ¿Tá? Nosotros no lo vemos en el curso. ¿Tá? Por lo menos no para esta parte. Sí puede ir para la parte de mano de obra, ¿no? Porque en la mano de obra sí lo vimos. ¿Tá? ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? ¿Algo más? ¿Allá en casa también entendieron todo esto? Sí, profe. Genial, viene bien.
Bueno, terminamos este caso entonces. ¿Hacemos otro? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿está? Porque nos da un ratito más, así que vamos a hacer otro. No, matrícula no nos da el tiempo, porque tiene con y sin, pone arcoíris. Que es solo con exposición. Vamos a hacer el caso de arcoíris. ¿Está? ¿Qué? ¿El qué, perdona? ¿Lo qué? ¿Master cola? Sí, claro. Lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer en clase porque no me da el tiempo. ¿Está? Porque tiene con y sin exposición de COA. Pero se puede hacer, ya tienen todos los elementos para poder hacerlo. Les queda uno para practicar. ¿Está? Así lo pueden hacer ustedes y si les quedan dudas nos preguntan. ¿Sí? ¿Bien? O sea que Master Cola les queda de deberes. ¿Está? Vamos a hacer arcoíris. ¿Compartiste la letra? Andate para la pantalla aquella y allá ponele donde estén los puntitos, el tercero. Los puntitos. ¿Un poquito más? No. Ahí. Pará, estás compartiendo pantalla, tenés que dejar de compartir, me parece, ¿no? A ver ahí. Es ese, sí. Dale share. Sí, dale un poquito, así lo pueden ver. Chicos, ¿ustedes ven la letra? ¿En Sí, casa ven sí. la letra? ¿La ven? Sí. Ok, perfecto, bien de bien. Bueno, vamos a leer la letra. ¿Ustedes la tienen las letras? Sí, vamos a prender acá. Prendete el proyector. Vamos a poner. Esperen un poquito que estamos tratando de prender también el proyector acá para que la clase también lo vea. ¿Está? ¿De qué? Ahí está, ahí tenemos Arcoíris. Dice, la empresa Arcoíris S.A., que se dedica a la elaboración de caramelos, adquirió una máquina envasadora con un costo de 7 millones hace 3 años. En ese momento se estimaba que el equipo estaría en condiciones físicas de ser utilizado durante 8 años, pero los técnicos de la empresa consideraron que sobre fines del 7º año de uso, la tecnología podría estar desplazada en su sector por los agentes que operan en el segmento de mercado que atiende la empresa. Se fijó entonces una vida útil teniendo en cuenta la obsolescencia tecnológica de los 7 años y un valor residual para este equipo del 2,5% del valor de adquisición. La capacidad práctica máxima para los 7 años de vida útil de la envasadora se estableció en 52.500 horas máquina. La capacidad presupuestada para el periodo de vida útil de 7 años se determinó en 47.250 horas máquina para una producción de 3.750.000 caramelos. Para asignar el costo correspondiente de este equipo a la producción del mes de abril de 2005, se conoce que se trabajaron 500 horas máquina y se produjeron 42.000 caramelos. La unidad de producción es una bolsa de 100 caramelos. Se pide, punto 1, determine la capacidad práctica máxima mensual, la capacidad presupuestada mensual y el costo real del factor. ¿Está? Entonces, ¿ustedes ven el pizarrón, chicos? Se ve lejos porque está la pantalla compartida. Sacale la pantalla más. Así, volvemos. Ahí está. ¿Ahora sí lo ven grande? Ahora sí. Perfecto. Vamos al punto 1. Nos pide capacidad práctica máxima mensual. A ver ustedes. Profe, perdón que te interrumpa, pero no se ve. O sea, hay que subirle un poquito la pantalla. Pará. No, pero tenés la posición Ahí. 1. Ahí está perfecto. La Gracias. posición 1 te da acá.
Capacidad práctica máxima mensual. ¿Sí? Entonces dice, o mejor dicho, a ver, en casa. En casa va a ser la capacidad práctica máxima mensual y acá en clase van a ser la capacidad presupuestada mensual. A ver en casa. Mensual. ¿Qué la hace? Solo 52.500 dividido 7 por 12. Capacidad práctica mensual son 52.500 horas máquinas para toda la vida útil, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. 52.500. ¿Y lo dividimos entre qué? 7 por 12. 7 por 12. Perfecto, 7 por 12. Y este nos queda entonces 7.500. 625 horas. ¿Ah? O sea, la unidad de uso acá, ¿qué son? Las horas. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Bien? Vamos acá en clase. Capacidad presupuestada mensual. A ver acá. Bien, 47.250 dividido 7 por 12. Este nos queda 562,5 horas. ¿Bien? Una cosa que nadie preguntó, y yo les voy a preguntar ahora. Sí, exacto. La compañera dice el cambio de los años. Es decir, vieron que empieza hablando de que en realidad la vida útil de la máquina es de 8 años. Pero ustedes para calcular todo, ya acá de pique usaron los 7 años. ¿Sí? ¿Por qué hicieron eso? No, en realidad todavía recién había empezado a trabajar, ¿no? O sea... ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la letra te lo cambia. Pero la ¿Qué? letra lo cambia después. A ver, no es que lo cambie. ¿Ah? No es que la cambie. Lo que está haciendo es ajustándolo a lo que entiende que va a ser el periodo de tiempo que realmente va a poder usar el bien. ¿Ah? Porque en realidad la máquina va a seguir durando los 8 años. ¿Ah? Pero ellos entienden que no la van a poder utilizar por un tema de obsolescencia tecnológica más de 7. ¿Se entiende? Entonces, todos nuestros cálculos tienen que estar referidos a esa estimación que realiza la empresa del tiempo en el que va a prestar servicios el bien para la empresa, independientemente del tiempo de vida útil que tenga el bien. ¿Se entiende? ¿Dónde les va a jugar esa diferencia, ese año que tienen de diferencia acá? Y probablemente en el valor residual que puedan llegar a tener, ¿no? Porque capaz que si llegaba a los 8 años, el valor residual iba a ser un poco más bajo que si tomamos los 7. Por ejemplo, ¿está? Pero entonces lo que siempre tomamos para hacer nuestros cálculos va a ser lo que la empresa entiende que va a poder hacer uso de ese bien. ¿Está? Por eso no tomamos los 8 y tomamos los 7. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien de bien. Vamos ahora a costo real del factor. A ver, acá nos están diciendo valor de adquisición menos valor residual dividido la vida útil. Vamos a llevarlo todo a términos mensuales. ¿Tá? Igual que hicimos en estos, vamos a trabajar mensual. ¿Tá? No les dice, pero vamos a calcular mensual porque vamos a utilizar mensuales. ¿Tá? Simplemente dice el costo real del factor. Vamos a trabajar en términos mensuales. Entonces, acá tenemos valor de adquisición. 7 millones 7 millones. menos el 2%. Valor No, residual. 2,5. 175.000.
175. ¿Tá? Sobre 7%. Estos son 7 millones por 2,5%. ¿Sí? Que era el valor residual. Y dividido 7 por 2. 7 por 12. 7 por 12. Muy bien. ¿Cuánto nos queda esto? 81,250. 81,250. ¿Ah? 81.250 pesos. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, Por una mes. pregunta. Por mes, ¿no? ¿Qué? Sí, es por mes. Estamos calculando Ok. todo por mes. ¿Ah? Porque estamos tomando de referencia que nos está pidiendo análisis de la producción y después nos va a pedir todo sobre un mes. ¿Está? Vieron que cuando nos va a pedir desvío va a decir, para asignar el costo correspondiente del equipo de la producción del mes de abril. ¿Está? Entonces necesitamos llevar todo a términos mensuales. ¿Sí? O sea, siempre busquemos la referencia de lo que vamos a estar analizando. Si vamos a analizar un mes, todos nuestros cálculos van a estar referidos a esa unidad de tiempo. ¿Está? ¿Se entiende? Si me dijera todo lo relacionado a 6 meses, analizaríamos 6 meses. Si me dijera un año, analizaría un año. ¿Está? Acá, como los datos están referidos a un mes, trabajamos con datos para un mes. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una duda. Sí. En este caso, ¿qué nos aporta que nos diga que se adquirió hace 3 años? No entendí. Claro, que dice Nada. En realidad no te cambia nada. A los efectos nuestros no te cambia absolutamente nada. Está, ¿Ah? está, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo ok hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Vamos entonces al CEPIDE 2. Dice, para la determinación del costo eficiente, calcule el componente físico del factor para una unidad de producción. Y la unidad de producción dice que son bolsas de 100 caramelos. Así que nos pide costo eficiente. No, componente físico eficiente. Componente físico eficiente por UP. Y la UP son 100 caramelos. La unidad de uso son horas, ¿sí? Y la unidad de medida de las unidades de producción son los caramelos. O sea, lo que producimos son caramelos y en particular bolsas de 100. ¿Está? Entonces, nos piden, se pide componente físico eficiente por unidad de producción. ¿Qué es lo que necesitamos determinar? Las horas sobre la capacidad de la producción de los caramelos. Las horas sobre capacidad de producción. ¿De acuerdo? Y todo eso por 100, ¿no? Por la UP. Horas por capacidad de producción. A ver acá. Los veo perdidos. Esperen un poquito que acá los veo perdidos. ¿Qué es lo que quiero determinar? Componente físico para la unidad de producción que son 100 caramelos. Es decir, lo que quiero saber es la cantidad de horas que vamos a necesitar de utilizar de la máquina para hacer 100 caramelos. ¿Se entiende? ¿Qué datos tenemos? Fíjense en la letra. Tenemos la capacidad presupuestada para el periodo de vida útil de 7 años, se determinó en 47.250 horas máquina para una producción de 3.780.000 caramelos. Esta producción es la que dividimos entre 100 para sacar la cantidad de UP. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las unidades de uso, que son nuestras 47.250 horas, y la vamos a dividir entre la producción expresada en términos de unidades de producción. ¿Sí? Entonces tenemos 47.250 horas dividido la producción presupuestada, que son 3.780.000, y la vamos a expresar en términos de unidad de producción. O sea que lo voy a tener que dividir entre 100. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Exacto, es igual que en los cueros del anterior.
¿Y esto cuánto nos queda entonces? 9,25. 1,25. Puede ser, pará. Sí, claro. Costo eficiente. Sí, está perfecto. Estos son 1,25 horas por UP. A ver, lo que nos está pidiendo es componente físico eficiente por unidad de producción. Es decir, ¿cuántas horas de uso de esta máquina necesitamos para hacer los 100 caramelos? ¿Qué es lo que nos da la relación de eficiencia? Lo que se presupuesta. Entonces, si vamos a la letra, el presupuesto dice que se van a necesitar 47.250 horas máquina para hacer una producción de 3.780.000 caramelos. ¿Que a cuántas equivaldría? A 378.000 unidades de producción. Entonces, lo que hicimos acá, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es el total de horas dividido la producción expresada en términos de unidades de producción. ¿Se entiende? Y eso nos dice que vamos a necesitar 1,25 horas para cada unidad de producción. Es decir, para hacer los 100 caramelos, necesito 1,25 horas. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, si lo hagamos acá o lo hagamos después, lo vamos a tener que hacer igual. No lo está pidiendo. Lo que pide es componente físico del factor para la unidad de producción. ¿Tá? Pero vamos a determinar igual el costo eficiente porque igual lo vamos a precisar. Vamos a calcular. Costo eficiente. ¿Cómo calculamos costo eficiente? Componente físico eficiente por precio eficiente. Se cortó el audio, creo, profe.
¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Y Ok. ¿Alguno se fue o siguen ahí todos? Sí. No, seguimos. estamos ¿Siguen acá. ahí? Ah, Sí. ok. Entonces seguimos un poquito más para terminar, ¿está? A ver. A ver entonces. Decíamos, quedamos acá. Nos falta el precio eficiente, ¿sí? Para determinar el precio eficiente, tenemos que saber si expone o no expone COA, ¿sí? Entonces, en el CEPIDE 3, el CEPIDE 2 quedó hasta acá. ¿Tá? Vieron que les decía que lo necesitaban esto para poder hacer el costo eficiente. Si nosotros queremos hacer el costo eficiente, es cantidad eficiente por precio eficiente. Cantidad eficiente lo calculamos acá, y el precio eficiente es el que se ve modificado en función del criterio que usemos, ¿sí? Si se usa un criterio de exposición de COA o sin exposición de COA. ¿Tá? Entonces, la letra nos dice, en el punto 3, dice, en el supuesto que la empresa expone la capacidad ociosa anticipada. ¿Tá? Entonces, vamos a calcular el precio eficiente con exposición de COA. ¿Cómo era? Precio eficiente era El costo presupuestado sobre la capacidad práctica máxima. el costo sobre capacidad práctica máxima. Nuestro costo era 81.250. Dividido capacidad práctica máxima, 625. Nos queda entonces 130. 130. Muy bien. Entonces, costo eficiente va a ser 1.25 por 130. ¿Cuánto nos queda este? 162,5. ¿Bien? Entonces nos decía, precio presupuestado del factor era el CEPIDE 3A, es este, ¿está? Este es el 3.A. El B dice, costo de la capacidad ociosa anticipada. B, costo de la COA. ¿Cómo era la COA? Capacidad práctica máxima. Menos Menos la capacidad presupuestada. perfecto. Nuestra capacidad práctica máxima son 625. ¿Y la presupuestada? 562,5. O sea que la COA nos queda 62,5 horas. Ahí va. ¿Bien? Pero me pide el costo de la COA. ¿Sí? Para hallar el costo de la COA, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por el precio. La Por el precio COA, eficiente. perfecto, por el precio eficiente. La COA son 62,5 y nuestro precio eficiente con exposición de COA era 130. O sea que nos queda 8.125. perfecto, muy bien. Ese fue el B. El C. Voy a borrar acá arriba, ¿tá? El C. Costo mensual presupuestado del factor para producción. Costo del proceso generador de valor. ¿Cómo lo hacíamos? Lo que Costo. tenemos que determinar es lo que llega a la producción. ¿Cómo lo El hacíamos? costo total menos el costo de la COA. Costo total menos el costo de la COA. 81.250 menos 8.125. ¿Sí? No se ve lo bajo si no. No, capaz que subir la cámara. Si no, lo bajo igual. ¿Lo ven ahí? Ahí sí. Ok. Y este nos queda 8125 menos 8125. Ahí va. Y este nos queda
73.125. O sea, de los 81.250 al proceso productivo solo van a llegar 73.125. El resto fue directamente a resultados como consecuencia de la COA. ¿Está? ¿Sí? Costo mensual del proceso, determine con esa información nuevamente el precio eficiente. A ver, precio eficiente ahora. Vamos a verificar el precio eficiente. ¿Cómo lo hacemos? 73.125 dividido... No, la práctica máxima la usé ya acá. Así que ahora lo que voy a usar, después de haber La sacado cantidad la COA, eficiente. La cantidad es eficiente. la presupuestada, que es la eficiente. ¿Sí? Que la habíamos calculado ya. Creo que la borramos, pero la habíamos calculado, sí. Capacidad presupuestada 562,5. La habíamos calculado en el CEPIDE 1. ¿Está? ¿Y esto cuánto les tiene que dar? 130. ¿Sí? El precio no va a cambiar. ¿Está? Se mantiene igual. Esto es a forma de verificación. ¿Sí? Punto D. El costo eficiente por unidad de producción y el costo eficiente del factor en el mes. Costo eficiente ya lo calculamos acá. ¿Está? Nos había dado 162,5. ¿Bien? Sí. Y nos queda el costo eficiente del factor en el mes. Costo eficiente de producción vendría a ser. ¿Está? Y eso es Para precio, Para poder precio hallar el desvío. eficiente. ¿Qué? Precio eficiente por cantidad eficiente. No, casi, pero no, le falta algo. Porque es costo eficiente de la producción lo que vamos a hallar. Tú lo que calculaste ahí es el costo eficiente de la unidad de producción. Sí. Es este. ¿Ah? Este ya lo Ok. tenemos hecho. Esta es la primera parte del CEPIDE. Pero Bien. te pide además el costo eficiente para producción. Exacto, componente eficiente y componente real. Entonces el componente eficiente lo tenemos, que es el costo eficiente por unidad de producción, ¿sí? Que son los 162,5. Y lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por la producción real. ¿Y cuánto nos dice que es la producción real? 42.000 caramelos. Lo vamos a dividir entre 100 porque la unidad de producción son 100 caramelos. ¿Bien? Entonces, el costo este nos queda 68.250. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? ¿Lo siguieron? ¿Allá en casa van bien? Sí. ¿Acá? ¿Duda? ¿Pregunta? Ok. Estamos yendo bastante rápido, si cualquier cosa me paran, ¿está? Este es el D. El E. Nos pide desvío. ¿Ok? El E nos dice el costo eficiente, no, los desvíos entre el costo resultante del factor en el mes y el costo eficiente del factor en el mes. Y analice determinando las variaciones del factor. Es decir, desvío global, traducido, desvío global y el análisis de las variaciones. Variación presupuesto, variación capacidad y variación eficiencia. ¿Está? Voy a borrar acá. Entonces, desvío global. Dijimos. Es el costo real menos el costo de la COA menos el costo eficiente. Costo real menos el costo de COA menos costo eficiente. Perfecto. Es decir, el costo que llega al proceso generador de valor, que ya lo habíamos calculado, que nos había dado ¿cuánto?
73.125. 33.125. Es el costo del proceso generador de valor menos costo eficiente. ¿Sí? Este ya lo habíamos calculado, nos había dado 73.125. Y el costo eficiente lo calculé acá, 68.250. Y el otro lo tengo acá, ¿está? 68.250. Entonces, el desvío global nos queda 4.875. ¿Bien? Y ahora lo vamos a explicar a través de variación presupuesto, variación capacidad y variación eficiencia. Variación eficiencia, variación presupuesto, ¿cuánto va a ser? Pero no Cero. varía. Perfecto. La variación capacidad, ¿cómo se calculaba? CD menos... Capacidad presupuestada CP menos AR. menos capacidad real por precio eficiente. Y la eficiente parte de la real y va hacia la capacidad eficiente por el precio eficiente. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de uso que estamos usando ahora? Las horas. Entonces, la interna de las capacidades de las variaciones van a ser expresadas en términos de horas. Horas. Es decir, la cantidad de horas que necesitamos o que se presupuestaron contra la cantidad real contra la eficiente. ¿Está? Entonces, ¿cuánto habíamos presupuestado? Ahí va. Ya habíamos calculado 562,5. Y la real es dato de letra. Y nos dice que en el mes se habían usado 500 horas. ¿Sí? Y nuestro precio eficiente, ¿cuánto era? 130. O sea que esto nos queda 8.125. ¿Está? ¿Sí? Es decir, fíjense en acá, usé menos horas de las que tenía presupuestadas. ¿Está? Y ahora voy a analizar cómo las usé. ¿Sí? Vamos a la eficiencia. La real, 500. ¿Y la capacidad eficiente? ¿Llegan allá a leerlo? No. Lo pongo acá. ¿Llegan acá? Sí. Capacidad eficiente. ¿Cómo lo calculábamos? Perfecto. Cantidad eficiente por producción real. Expresada en UP, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación de eficiencia que teníamos? ¿Cuánto precisábamos? ¿Cuántas horas necesitábamos para hacer una unidad de producción? 1,25. ¿Y cuánto es la producción real? La producción real son 42.000 caramelos. La vamos a dividir entre 100. 100. Entonces nos van a quedar las UP. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto entonces? 525. Y con esta, nos venimos para acá. Así que, capacidad real 500. ¿Llegan a leer acá ustedes? Sí. ¿Sí? Capacidad eficiente 525 y precio eficiente 130. O sea que esta nos da 3.250 Negativo. negativo. ¿Y ahora qué hago? Verifico que las tres me sumen el desvío global, que es 4.875. ¿Sí? Y si verifica, está ok. ¿Está? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Y el último se pide es el F, que nos pide la cosa.
COA más COT. La COA. La COA. La COT, la CO es esto, ¿sí? Es la interna de la variación capacidad, o sea que son 62,5. ¿Y la COA cuánto habíamos dicho que era? Ah, perdón, me equivoqué yo. Mal yo. 62,5 sacó. 62,5 nos había dado la COA. Sí. ¿Sí? ¿A qué me fijo? La COA al inicio, Sí, las dos dan 62,5. las dos dan 62,5. Sí, claro. Sí. O sea que nos quedan 125 horas como COT. ¿Y cuál es la otra fórmula de COT? Capacidad práctica máxima menos la real. La práctica máxima era 625. Y la real, 500. 125 horas. ¿Está? Y hasta acá entonces él se pide. Ahora, si nos pidiera el costo de COT, ¿qué haríamos? Lo multiplicás por el precio eficiente. Perfecto, 125 por el precio eficiente que era 130. ¿Bien? Nos quedarían 16.250. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hasta acá entonces la clase de hoy. Nuestra primera experiencia híbrida, así que ustedes después nos comentan qué les pareció, ¿está? Allá en casa, después nos pueden dejar comentarios a ver qué tenemos para mejorar, que seguramente es bastante. ¿Está? Muy bueno, muy bueno. Estuvo Ok. bien. Nos vemos entonces el viernes, ¿sí? Buenas noches, hasta el viernes, gracias. ¿El viernes va a ser híbrido Que pasen también? bien. ¿El viernes va a ser híbrido? ¿Lo qué? Sí, el viernes también va a ser híbrido. Ay, no lo entiendo. ¿Sí qué? Sí, seguimos. De acá en adelante vamos a seguir todo el tiempo con híbrido. ¿Está? Ah, está buenísimo. Está Sí, re sí. bueno. Esperemos mejorar, pero todo híbrido. Perfecto, gracias. De nada. Chao, que pasen bien. Chao, chao, gracias. Chao. Sí, va a la nube. Dejala, cerrala. Sí, dale que sí.